Para esta semana, ya sabéis todos los hermanos, bueno, el que no lo sepa, paso la información, que tenemos un ayuno de 3 días. Ese ayuno empezará mañana viernes a partir de las 6 de la tarde. La iglesia estará abierta a todo aquel que quiera venir. Podrá venir y podremos compartir, adorar, alabar y pasar un tiempo aquí, y estaremos hasta más o menos hasta las 9:30, las 10 de la noche más o menos se estará aquí. Eso es viernes. El sábado por la mañana tenemos también, vendremos por la mañana y estaremos aquí casi todo el día, desde las 8 de la mañana. Todo aquel que quiera venir, la iglesia estará abierta para el que quiera venir, compartir, adorar, alabar, leer la palabra, pasar un tiempo unánime con ese ayuno que tenemos. Y ya el domingo cada uno pues en su casa, y ya por la tarde el domingo pues después de la reunión se finalizará lo que es el ayuno. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado también tenemos recogida de alimentos el día 24, el día 25 hay recogida de alimentos. Así que todo aquel que quiera colaborar, que se ponga en contacto con él y con el hermano Luis, que son los responsables, para apuntarse para esos días, para que ellos puedan ir haciendo los grupos y a la misma vez ellos puedan ir designando a cada uno en los sitios que tienen que estar. Bien, bueno, pues los niños pueden subir para la escuelita con las profesoras hacia arriba y bueno, ya le damos paso a... Todo es importante, pero la palabra es lo que nos nutre, lo que nos edifica. Así que le damos paso hoy a nuestro hermano Luis, que es el portador de la palabra, del maná. Le damos paso a nuestro hermano, que el Señor me lo bendiga, me lo guarde. Gracias. Amén. Buenas tardes, amada iglesia. Dios te bendiga, hermano. Le damos la gloria al Señor. Amén. Siempre adoraremos mientras podamos la gloria del Señor. Y siempre buscaremos exaltar el nombre del Señor. Amén. Así que es el tiempo de la palabra. Vamos a orar al Señor. Prepárate tu corazón. Lo importante aquí es también el corazón. Porque el corazón, digamos, el Señor mira el corazón. Amén. Amén. Así que tu corazón esté receptivo, esté dispuesto, esté avivado, esté encendido. Amén. Porque este es el altar. ¿Ven? ¿Qué santifica la ofrenda? El altar. Y vamos a hablar del altar, que es muy importante, el altar del Señor, el altar que nosotros también debemos tener en el Señor. Amén. Aquí hay un altar. Aquí hay un altar. Hay tiempos de oración. Hay tiempos de la predicación de la palabra. Hay tiempos que nos reunimos los hermanos. Eso también hacemos. Es un tiempo del altar del Señor. Y ahí está el Señor avivando, despertando el corazón de sus hijos. Amén. Tu corazón tiene que estar avivado. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el don que hay en ti. Aviva, haz que se encienda nuevamente. Porque a veces ocurre que en nuestras vidas se va apagando. Y aquí hoy el Señor nos va a hablar acerca de la importancia del altar que debe estar encendido. Amén. Pero no momentáneo, continuamente, dice la palabra. Continuamente, cada día. Amén. Oremos al Señor. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por estar nuevamente en tu casa, amado Dios. Es una alegría, un regocijo, Señor, venir a tu presencia. Señor, como dice en tu palabra, Señor, yo me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos. Señor, es una alegría venir a tu casa, venir a escuchar tu
palabra, escuchar tu voz, Señor. Heme aquí tu siervo, Señor. Inútil soy delante de tu presencia, amado Dios. Oh Señor, solamente toma mi boca, toma mis pensamientos, lo que tú has hablado a mi corazón como revelación de tu palabra. Venga tu Espíritu, Señor, a este lugar, Señor, para que la palabra sea expuesta, Señor, con tanta claridad, Señor. Señor, oramos también por tu pueblo, que abras el corazón de tu pueblo, abras el entendimiento a tu pueblo, Padre, que tu palabra venga como un sello, Señor, como un sello en cada corazón, en cada uno de los que venimos a escuchar tu palabra, el maná que tú has enviado en esta tarde, Señor. Recibe tú la gloria, recibe tú el honor, mi Dios, porque eres digno, Señor, de ser alabado, digno de ser escuchado, Señor, por medio de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Aleluya. Bueno, aleluya. Creo que vamos a partir esta predicación porque es bastante consistente la comida que Dios ha enviado para su pueblo. Amén. Dios quiere que el pueblo ya no viva solamente de pequeñas porciones, de pequeñas papillas. No, Dios quiere darte algo sólido. Porque los hijos de Dios tenemos que aprender a crecer espiritual, a madurar. Amén. Cuando tú maduras, sabes que anhelas y deseas la comida, el alimento de Dios. Amén. El título de la predicación se llama Restaurando el altar. Amén. Y se encuentra la palabra en Levítico 6, 12 y 13. Amén. Y leemos la palabra del Señor. Nueva traducción viviente voy a leer. Amén. Amén. Y dice así la palabra del Señor: mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. No deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de este colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión, dice. Amén. Amén. Y vamos a leer también en la Reina Valera. Amén. Y dice así: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Y 13, el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Amén. Amén. Todos los que nos acercamos a Dios debemos cumplir ciertos requisitos delante del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:3. Habla que el Señor se paseaba en el huerto del Edén. Se paseaba, Él estaba caminando, quiere decir, donde estaban Adán y Eva. Cuando dice que el Señor se paseaba, habla de que el Señor había una comunión con Dios. Adán y Eva tenían una comunión con Dios. ¿Sí? Es de igual manera como tú y yo tenemos una comunión, un altar con el Señor se pasea ahí. La presencia de Dios está ahí. Amén. Amén. Y dice la palabra que Adán y Eva se escondieron, dice, porque ya habían sido engañados por la serpiente, el pecado. ¿Qué es lo que aparta, qué es lo que aleja a Dios? ¿Por qué se
se rompe o se quebranta el altar de Dios por el pecado. Ahí vemos un hecho tan constante, tan verdadero, que cuando Adán y Eva pecaron, Dios dice que se apartó de ellos. Ellos salieron, dice, fueron expulsados del huerto del Edén. ¿Sí? Esos fueron expulsados por causa de su desobediencia. Amén. Nosotros, Dios nos ha llamado como hijos de Dios. Es como un padre tiene hijos. ¿Y qué anhela de los hijos? Josefina, José, todos, Javier, Diego, todos los que somos padres, anhelamos que nuestros hijos que nos obedezcan, que nos hagan caso. Entonces, así Dios también quiere con sus hijos. Tú y yo somos hijos de Dios. Amén. Tenemos que obedecer al Señor. Dios dio unos mandamientos, dio unos estatutos a los hijos de Dios por medio de la palabra de Dios. Toda palabra de Dios es inspirada por Dios, dice. ¿Para qué? Para enseñar. Dios nos quiere enseñar, hermanos, cada día. Dice que nos quiere corregir, nos quiere redarguir, nos quiere enseñar, instruir en justicia, para que tú, como hombre de Dios, seas enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere prepararte para la obra del Señor. Que tú tengas conocimiento de Dios, que tengas temor de Dios. Y saber que el altar de Dios es muy importante en nuestras vidas. El altar de Dios es muy importante, hermano. Es donde Dios está, donde Dios se goza, se regocija contigo, donde tú le puedes ver, donde tú te acercas al altar de Dios y tú entras en el aposento, entras en la cámara de Dios, entras en el lugar santísimo, donde tú puedes hablar con Él. El altar representa la presencia de Dios. Amén. El fuego de Dios que debe estar encendido en cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Génesis, dice que cuando Caín, los hijos de Adán y Eva, pues Caín mató a su hermano. Dice que se rompió la relación con Dios, con los hombres. Se rompió por la causa de que Caín mató a su hermano. Y dice que se apartaron los hombres de dejar de buscar de Dios. No buscaron a Dios. Y tuvo que nacer un siervo que Dios escogió también, que tuvo que nacer. Enoc. Dice que Enoc caminó con el Señor. Cuando Enoc nació y cuando él creció, él decidió restaurar, buscar al Señor. Durante casi 100 años, dice que nadie buscó al Señor. Después que se rompió el altar del Señor, la comunión con el Señor, a través de la muerte de Abel, porque su hermano mató. Todos se alejaron de Dios, se partió, se rompió, se deshació la comunión con Dios. Todo hombre no quiso buscar de Dios, pero cuando nació Enoc, él decidió buscar al Señor y hizo que los hombres buscaran al Señor. Nuevamente se vuelve a restaurar el altar, se vuelve a buscar del Señor. Mientras ese tiempo, los hombres andaban de cualquier manera. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Señor a través de estos ejemplos? Asimismo, Abraham era un hombre de altar, un hombre de comunión con el Señor. Él dijo, el Señor, sale de la parentela de tu casa,
y vete donde yo te diré. Abraham era un hombre de tiendas, donde el Señor le decía que tiene que irse, él se iba, pero él no dejaba su altar. Él cogía su altar y lo llevaba, y tenía comunión. Él hacía altares en cualquier lugar y hacía sacrificios al Señor. Era su comunión con el Señor, y era guiado por el Señor. Él hablaba con el Señor. El Señor se manifestaba a la vida de Abraham. Qué importante es para nosotros tener comunión con Dios y que tú puedas escuchar a Dios. Pero la voz de Dios. Hace unos días yo meditaba en la palabra y me venía un versículo bíblico y decía: las ovejas conocen la voz de su pastor. Amén. Y me recordaba que he tenido la oportunidad de ver rebaños de ovejas. Me ha gustado ser curioso, soy muy curioso, ¿vale? Pero para cosas que edifican, ¿no? ¿Sí? No vayan a creer para otras cosas. Bueno, me ha gustado observar, soy muy observador. Y me ha gustado observar a las ovejas y ver a los pastores. Y por donde yo vivo pasan muchas ovejas pasan por ahí. Y he visto algo peculiar de la importancia de las ovejas para que ellos puedan escuchar la voz de su pastor. Que el pastor todos los días está constantemente hablándoles, hasta que las ovejas se les puede quedar la voz de su pastor. ¿Sí? Aunque venga otros pastores, ¿sí?, y quieran llamarlas, las ovejas no le van a obedecer. ¿Sí? Porque no escuchan, no saben su voz. Y aquí viene lo importante para ti y para mí y para la iglesia, de que tú eres una oveja del Señor. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Si el Señor es tu pastor, no te va a faltar nada, porque estás escuchando la voz de tu pastor, la voz de la palabra de Dios. Ahora hay muchas voces, pero si tú
corazón. Amén. Los ídolos que hay en tu corazón, en tu vida. Nosotros los seres humanos tenemos una fábrica de ídolos. Made in yo. Sí, Made in yo es. Cuando viene una etiqueta, Made in China, Made in Estados Unidos. Amén. Y nosotros tenemos una fábrica de ídolos. Y aquí vemos a un pueblo que iba en pos de Baal, que adoraba a Baal en vez que al Señor, que su corazón se había apartado del Señor. Y vamos al 18:30. Y dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Qué había estado el altar del Señor? Arruinado. ¿Por causa de qué? De la idolatría, del pecado, de apartarse del Señor, de la presencia del Señor. ¿Qué hace? El altar estaba arruinado. Estaba destruido, quiere decir. No había comunión, no había comunicación, no había presencia de Dios en esos tiempos. ¿Por qué? Porque, como menciono, siempre va a estar los ídolos en nuestro corazón. No sé si tú tengas alguno o tengas muchos, pero Dios quiere que te los saques de tu vida y que solamente el Señor pueda reinar en ti. Que el Señor tenga que ser el objeto de tu adoración, el objeto de tu vida. El Señor, tu Dios, el que es la vida, el que es el aire que respiras, es el agua viva. Él es tu sanador, Él es tu proveedor, Él es tu protector. Y vamos a ver, hubiésemos querido leer todo el contexto bíblico de 18 para más adelante, pero vemos ahí que Elías dice a los profetas de Baal, venid, cada uno tomemos un buey y pues preparemos un altar y pongamos leña, pero no encendamos todavía, pero pongamos leña, donde venga fuego del cielo, ese será el Dios que verdaderamente existe. Y es lo que ocurre. Elías prepara un altar, pone leña, pone agua, hace zanja y todo, pero cuando Dios se manifiesta, Dios con el fuego del cielo, el Señor se manifestó y quemó todo, lambió, dice, hasta el agua fue todo lambido, todo acabado. La presencia de Dios. Y Dios se manifestó ese tiempo. Porque cuando primeramente hay que restaurar el altar. Hay que restaurar el altar, hermano. No sé si tu altar, el que tú tienes, está verdaderamente restaurado. El Señor está ahí. Estás en comunión, estás en intimidad con el Señor. El fuego del Señor está en tu corazón. O está a medias. Está como una llamita que ya se quiere apagar. Entonces le dijo Elías a todo el pueblo, nuevamente vuelvo a leer, al pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado.
Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo: Israel será mi nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Él vuelve a edificar, vuelve a construir. No podemos edificar donde ha puesto el Señor, donde el Señor pone el fundamento. A través de Jesucristo tú no puedes edificar otro que no sean las cosas de Dios. Amén. Para construir nuevamente una vivienda, una casa y hacer un edificio, no vas a construir encima de un edificio que tiene muchos años de existencia. Yo he trabajado con unos arquitectos también y más o menos sé de este tema. Primero destruye, primero derriba todo y vuelve a levantar cimientos. Nosotros tenemos que volver a levantar, primeramente quitando, limpiando, sacando todo lo que está en el altar de Dios, el lugar que no debe estar, las cosas que no le agradan al Señor. Solo las cosas de Dios. Tú eres una casa espiritual de Dios. Tú eres un sacerdote de Dios para presentar sacrificios espirituales, dice la palabra. Eres una casa espiritual de Dios. Y solo Dios es el que habita ahí. No puede nadie robar la gloria de Dios. De Él viene y a Él vuelve la gloria de Dios. Nadie puede robar su gloria. Nadie puede tomar su lugar en tu vida. Tú eres una casa espiritual. Eres edificio de Dios. Eres templo de Dios. Solamente habita el Rey de Gloria, el Todopoderoso Dios. Y dice la palabra de Dios: y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieron las 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey y en pedazos, y luego puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: haced otra vez. Otra vez lo hicieron. Dijo aún: haced la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. 35. De manera que el agua corrió alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. 36. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifestado que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Está clamando al Señor. Clama porque Elías tiene comunión con el Señor. Se comunica con el Señor habla: Señor, manifiéstate a tu siervo. Glorifícate, quiere decir, manifiéstate, que estos profetas vean que tú eres el Dios Todopoderoso. Y clama. Y él va con seguridad, porque él tenía un altar, y el fuego del Señor estaba en él. La presencia de Dios estaba en él. Dice que oró Elías y muchos años no llovió, dice. ¿Por qué? Porque era un siervo de Dios. Tenía la comunión en el Espíritu de Dios para poder hacer todo aquello que él clamaba al Señor. Y es lo que Dios nos quiere llevar a ti,
y a mí a entender de la importancia de restaurar el altar. Y también nuevamente edificar. Tenemos que edificar correctamente. Dios quiere manifestarse. Dios quiere glorificarse en medio de su pueblo. Si tú no restauras tu altar, tu comunión con el Señor, verdaderamente estás viviendo la vida como un hijo de Dios verdadero, no se va a manifestar. No se va a manifestar, tú no vas a ver la gloria verdadera de Dios. Verás un momento momentáneo, como el pastor nos predicaba. El Dios se manifestaba en ciertos momentos a ciertos profetas. Venía el Espíritu, pero estos siervos, el Espíritu de Dios estaba constantemente ahí. Es la comunión, la intimidad, la relación, el tiempo que le dedicas a Dios. Tu vida también se manifiesta en la vida de Dios. El tiempo que le dedicas al Señor se ve en tu vida. Y se ve la dedicación de Elías de tener esa intimidad con Dios, que cuando él clamaba y cuando oró, no llovió. Y cuando después volvió a orar, llovió, después de varios años. Y cuando oró y vinieron por él un ejército, un escuadrón de ciertos soldados, y cuando oró, dice que bajó desde el cielo. ¿Qué bajó? Fuego. Los consumió. Qué poder, ¿no? Qué poder de Dios sobre este siervo. Y Dios quiere manifestarse con poder en su iglesia. Hemos estado orando todas las semanas y venimos orando un tiempo al Señor, clamando: Señor, queremos vivir ese tiempo del Pentecostés. Adoramos, Señor, queremos que tú te manifiestes. Pero primero tenemos que restaurar el altar, hermano. Y ahí se manifestará el Señor. Derriba todo lo que hay en tu corazón, en tu vida, pensamientos, anhelos, deseos, cosas, pero que primero sean las cosas de Dios. Amén. La palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino, dice. Primeramente busca el reino de Dios y todas las cosas se añadirán. Cuando tú buscas, cuando te buscas verdaderamente a Dios, Dios se manifiesta verdaderamente. Y todas las cosas vienen, se añaden, cooperan, se manifiestan. Tú ves la gloria de Dios. Yo tengo la oportunidad de estar constantemente ahí con el Señor en las cosas de Dios. Pero hermanas, también me cuentan testimonios que yo me regocijo, me alegro. Digo, ese Dios que ellas me dicen, ese mismo Dios es mi Dios. Ese Dios que se manifiesta, ese Dios que es proveedor, sanador, libertador, protector, ayudador. Ese es el Dios mío, yo les digo. Porque sabes, porque tú conoces y tú sabes que Él es. Así como era de Elías, también quiere ser de nosotros. Seguimos la palabra de Dios, amén. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Vemos aquí que el corazón de este pueblo estaba ¿qué? Lejos del Señor. Hermano, con todo el respeto que te mereces, tú puedes estar 10, 15, 20, 30, 40, 50 años en la iglesia. Y tú puedes estar
alejado de Dios. Tu altar puede estar destruido. ¿Por qué? Porque tú no has restaurado el altar de tu corazón para el Señor. No le has entregado tu corazón al Señor. Hijo mío, dame tu corazón, dice, y tus ojos vean mis caminos. ¿Ah? Dice, hijo mío, dame tu corazón. Pide el corazón de cada uno de nosotros. Es lo que quiere. Este pueblo, su corazón estaba lejos. Dice, de labios me adoran, dice. Y su corazón, ¿dónde está? ¿Ah? Lejos, dice. La misma palabra, cuando nosotros nos acercamos a la palabra, nos pone frente a un espejo. Y que la palabra de Dios te va a hablar tan claramente. Y si tú dices, la palabra no es para mí, perdóname, hermano, hermana, iglesia, la palabra es para ti. Si la palabra te pincha, ¡ay, ay, ay! Si te llega al corazón, ¡ay, ay, ay! Digo yo, está bien la palabra de Dios que viene para ti. Dice la palabra a la que la envía Dios hace el efecto la cual Dios la envió. El efecto es de redarguirte, ¿sí? De primeramente corregirte, redarguirte, y de ahí viene de instruirte para que tú entiendas verdaderamente qué es lo que quiere Dios. Amén. Así que cuando te acercas a la palabra de Dios, no digas, esta no es para mí. Di, sí, Señor, es para mí. ¿Qué hemos de recibir? ¿Solamente lo bueno? ¿Ah? Dice en Hebreos la palabra. Dice la palabra que al que ama, Dios ama a sus hijos, pero también dice que los corrige, que los reprende. Amén. En el libro de Hebreos habla eso. Al que ama a Dios reprende, corrige también. Porque es Padre. Y aquí vemos a Dios como Padre también, queriendo el bien de un pueblo que había alejado su corazón de Dios. Y entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto de la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Qué poder de nuestro Dios que hay. Y qué hermoso también Elías haber estado ahí, ver eso poderosamente. Y viendo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios y Jehová es el Dios. Amén. Ahí vemos a un pueblo que se arrepiente. La palabra de Dios nos habla, dice si mi pueblo se humillare, en 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Aquí vemos que Dios primeramente quiere que nos humillemos, que su pueblo. Y el lema la palabra del Señor para este ayuno que vamos a tener como congregación es: si mi pueblo se humillare. Si tú te humillas delante de la presencia del Señor, hermano,
si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Hermano, Dios está diciendo, hay malos caminos en nosotros. Hay que derribar los ídolos, hermano. Hay que quitar a los ídolos de Baal, los ídolos que hay en el corazón de cada uno, que no dejan que la plenitud, la grandeza de Dios se manifieste y tú puedas tener la paz, una paz constante, una paz donde tú ves a Dios manifestarse continuamente, que le ves al Señor a tu lado, que vas a tu lado, le ves al Señor ahí manifestarse, la gracia del Señor sobre ti, la presencia del Señor sobre ti. Así que es el tiempo de humillarnos. Y dice que Él oirá desde los cielos, perdonará su pecado y sanará su tierra. Dios quiere sanar las vidas, sanar los corazones, sanar el altar de tu corazón, hermano. Vemos aquí cómo Dios se manifiesta. Y ha cortado mucho, ¿ah? Sí. Pablo en Romanos 7:18 dice, yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Siempre, hermanos, siempre ese querer en nosotros vamos a querer hacerlo, pero hay una carne que hay en nosotros, hay una carne que cada vez nos quiere llevar a hacer lo contrario, quiere decir. Pero ¿cómo nosotros podemos hacer morir a esta carne? ¿Cómo nosotros por medio del Espíritu, por medio de tú y yo tener esa comunión con Dios? Vivir los tiempos del Espíritu, vivir en el Espíritu. Pero eso necesitamos levantarnos en este tiempo. Necesitamos que de parte de Dios fuimos diseñados y escogidos por Dios para depender de nuestro Creador. Por esto es tan importante el lugar que le das a Dios en tu vida, en tu familia. Dios estará con nosotros si le buscamos de todo corazón y se dejará hallar. Dios quiere que le busquemos de todo corazón y Él se hallará, Él se manifestará a tu vida. Él se manifestará. Aquí Dios nos da la instrucción para salir de la crisis espiritual. El profeta hablaba al pueblo y decía, pero esforzaos vosotros, no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Hay que esforzarnos y ser valientes y reconocer y arrepentirnos verdaderamente de corazón, que si hemos dejado de poner la leña en el altar para que esté encendida nuestro altar como hijos de Dios, debemos arrepentirnos. Debemos reconocer delante del Señor que sí, verdaderamente hemos dejado de que el altar esté encendido, que has dejado de llevar leña, has dejado de tener comunión con Dios, de tener presencia de Dios, de tener tiempos con Dios, tiempos de oración, tiempos de lectura de la palabra. Yo le decía, Señor, hazme comprender. ¿Qué es la leña? ¿Qué es la leña, Señor? ¿Qué es la leña? La leña es la presencia de Dios. Es la leña que se quema y enciende el altar. ¿Qué
¿Qué es la palabra de Dios? Cuando tú lees, es la presencia de Dios. Cuando tú escuchas que Él te habla audiblemente a tu corazón. ¿Has sentido esos momentos cuando tú estás leyendo la palabra de Dios y escuchas la voz del Señor que te habla? Te habla tan hermoso, tan precioso, que Dios te habla y te llega al corazón y estás ahí escuchando la palabra y estás a veces llorando. ¿Te ha ocurrido o no? Amén. Es que la palabra está llegando a tu corazón. Dios está hablando a tu corazón. Es el privilegio que tenemos cuando nosotros tenemos verdaderamente el altar restaurado del corazón de uno. El corazón de uno está en el corazón de Dios, en las cosas de Dios. Tenemos que ser valientes. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que, y dice en el versículo 8, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables. Y toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Aquí viene la clave contra el pecado. Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. ¿Qué hizo? Cuando Asa, el rey Asa, escuchó las palabras de la profecía por medio del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Estaba desanimado, estaba triste. ¿Por qué? Porque cuando tú estás fuera de la presencia de Dios, no tienes fuerzas, estás abatido, estás desesperado, estás atribulado, estás confundido. Porque tú, cuando no está la presencia de Dios en tu vida, siempre pasas quejándote. Te pasas triste. Ves la vida como un gigante que cae sobre ti, sabiendo que Cristo es el que derriba a los gigantes. Amén. Todo lo puedo en Cristo, dice la palabra, que Él es mi fortaleza. Él es la fortaleza, es el ánimo, el que te da fuerzas para continuar cada día. Aquí dice que tomaron ánimo y quitó los ídolos abominables. Habían ídolos abominables que ellos estaban teniendo, que ellos estaban adorando. Un pueblo de Dios que fue escogido por Dios para ser un pueblo especial de Dios, para que declare las virtudes de aquel que le sacó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué estaba haciendo? Adorando a ídolos abominables, ídolos terribles, quiere decir. Baal era un dios donde llevaban los sacrificios, donde llevaban a los niños y los botaban en un foso enorme ahí, candente, los botaban, los sacrificaban. Ese es un ídolo abominable. Es el tiempo, es el momento, es la hora. Este es el lugar donde Dios quiere darte ánimo y que quites todos los ídolos. Y que el altar de Jehová sea reparado. Entonces prometieron solemnemente, acabo ya. Aquí vemos una promesa que hace el pueblo al Señor. 12. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Aleluya. Y que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese grande o pequeño, hombre o mujer. Mira, ellos mismos con su propia boca decían,
hicieron un juramento verdaderamente ¿de qué? De ser leales, ser íntegros, amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma. No solamente de palabras. Yo amo al Señor y hago lo contrario. Yo soy un hijo de Dios y vivo lo contrario. Soy luz, pero no somos luz. Amén. Es el tiempo que nosotros también, como hijos de Dios, dentro de cada uno, tú hagas una promesa al Señor. Porque Dios quiere manifestarse a tu vida. Dios quiere encender nuevamente el altar de tu corazón. Ya veremos la siguiente vez el altar familiar. El altar familiar. El altar de la familia, los hijos, todos. Veremos. Pero primeramente Dios quiere el altar de tu corazón restaurar. Para que el corazón tuyo sea del Señor. Para que el Señor tú le adores con todo tu corazón, con toda tu alma. Y tú digas al Señor, Señor, tú solamente serás mi Dios. A ti te seguiré, a ti te adoraré, a ti te honraré. Amén. Es el tiempo que tú le digas, vamos a orar, pero es el tiempo que tú le digas al Señor. Dijo en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare. Hay que humillarnos, hay que reconocer, hay que decirle, sí Señor, te he fallado. Señor, ha habido ídolos en mi corazón. Hoy quito los ídolos abominables, los pensamientos abominables, los deseos abominables que hay en mi carne. Los quito de mi vida. Hoy, en el nombre de Jesús, levanto el altar de mi corazón delante de ti para solamente a ti adorarte. Amén. Vamos a orar, hermano. Señor, queremos darte gracias, Señor, por todo, por tu palabra, pero queremos orar, Señor, delante de tu presencia, como una instrucción tuya, Señor, que nos hablaste, Señor, si mi pueblo se humillare, Señor. Queremos humillarnos hoy, Señor. Queremos reconocer delante de ti, Señor, que sí te hemos fallado. Ora ahí, hermano, ora a ti. Cierra tus ojos y órale al Señor. Ora. Señor, te pedimos perdón en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por haberte fallado, por Señor, haber destruido el altar tuyo en nuestros corazones, Señor, por haber puesto ídolos en nuestras vidas, en nuestro corazón, Señor, de haber, Señor, puesto, Señor, en el lugar de nuestras vidas, Señor, algo que no te agrada, Señor. Oramos, Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, como iglesia. Perdónanos a nivel personal, Señor. Padre, porque te hemos fallado, que te hemos faltado, Señor. Pero hoy queremos también como hicieron un juramento delante de tu presencia, Señor. Mi amado Dios, que no habrá otro Dios, que solamente tú reinarás en nuestras vidas. Señor, que solamente a ti te adoraremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Señor. Solamente tú reinarás, Señor. Ahora restaura las vidas, Señor. Limpia las vidas. Echamos fuera todo pensamiento, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, este momento de nuestras vidas. Todo pensamiento que no es tuyo, todo pensamiento de idolátrico a las cosas que puede haber en nuestras vidas. Echamos todo ídolo de nuestros corazones, Señor. Los ponemos delante de tu presencia, Señor. Padre amado, para que venga el fuego santo tuyo, venga el fuego de tu espíritu, venga tu presencia, Señor, y nos llene para poder, Señor, nosotros estar encendidos en ese fuego como nos hablaste, Señor, en tu palabra en Levítico 6, Señor, que no debía estar apagado el fuego, que debíamos meter leña constantemente. Dijiste a los sacerdotes, Señor, y nosotros somos un sacerdocio santo
escogido por Dios. Somos sacerdotes tuyos, Señor. Amado Dios, constituidos por ti, Señor. Te pedimos, Señor, Padre, que restaures, Señor. Restaura los corazones, Señor. Restaura en esta noche, Señor. Que tu gloria se manifieste, Padre. Que tu poder se manifieste en esta casa, Señor. Padre, para que nosotros el fuego de Dios esté encendido, no apagado, sino el fuego del Señor se mueva en esta casa. Oh, mi Dios, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Porque tú sabes qué es lo que necesita tu pueblo, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Y bendecimos a los hermanos y señores, que nos lleves con bien a cada uno de nuestras casas. Amén. Hermano, quédate un ratito ahí, por favor. Quiero decirte alguna cosa. Por favor, ¿puedes apagarla ya?